Buenas tardes y gracias por su sintonía. La última semana hablamos con el abogado y el experto Elio Martínez sobre empresas y propiedad intelectuales. Hoy seguimos con los segmentos en pequeños negocios y tenemos con nosotros hoy a la abogada y experta Melissa Alton y con un gran orgullo les presento a la señora Alton. Bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por invitarme. Melissa, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero antes de empezar con nuestro segmento de hoy, ¿nos puede hablar sobre usted, de dónde eres y por qué decidiste estudiar las leyes? Claro, sí, por supuesto. Como dijo usted, mi nombre es Melissa Caballero Alton. Soy originalmente aquí de Miami, criada aquí toda una vida, cubana-americana de padres cubanos que emigraron aquí. Y decidí estudiar ley porque originalmente lo que me interesaba era una carrera en comunicaciones, en periodismo. Pero cuando estuve estudiando, fui a Tallahassee a estudiar en Florida State University. Cuando estuve ahí estudiando, me di cuenta que tenía un interés en las leyes, en cómo se crean las leyes, porque tuve la oportunidad de observar a los políticos en Tallahassee creando las leyes y pasando por ese proceso en la sesión, ahí mismo en el Capitolio del Estado. Entonces, después de eso, me interesó mucho la ley, empecé a trabajar con abogados como un part-time, un trabajo en adición a lo que estaba estudiando y decidí que quería estudiar ley. Así que regresé aquí al sur de la Florida cuando terminé mi carrera en Florida State y fui al colegio aquí en St. Thomas Universidad, aquí mismo en Miami Gardens, y ahí fue donde estudié y obtuve mi certificado, ¿no?, de ser abogada. Y entonces de ahí empecé a trabajar y practicar en diferentes áreas de ley, incluyendo en litigio, que el litigio, para los que no saben, es como se concentra en lo que es las demandas entre individuos y entre negocios, o sea, cuando demandas a alguien por dinero. Y entonces de ahí seguí practicando y pasé mucho tiempo, casi 10 años practicando en lo que es el litigio, que es yendo a la corte, en las demandas representando a individuos y a negocios. Y ahora, porque yo sé, y la diferencia entre un abogado o abogada que se especializa en litigio, eso es ir a la corte, hacer los argumentos, lo que la mayoría de la gente ven en la televisión. Pero hay otro lado sobre hacer abogada. ¿Nos puede contar un poquitico sobre eso? Porque mi entendido es que usted ahora se está dedicada en ese tipo de, o esa rama de la Sí, ley. sí, exacto, exacto. Cuando estudias para volverte abogado, por lo menos aquí en el estado de la Florida, estudias todas las leyes, tienes que pasar el examen para todas las leyes con el estado, pero cuando empiezas a practicar, tú puedes escoger cuál área de la ley puedes practicar. Para mí el litigio fue una transición natural, porque siempre me ha gustado escribir y hablar y representar a otras personas en la corte, o sea, en un lugar público. Pero me he dado cuenta después de 10 años de hacer eso, que es el litigio, que el sistema judicial desafortunadamente no siempre favoriza a lo que es los negocios pequeños. Y siempre he representado y he trabajado mucho con los negocios pequeños. Así que hace poco me he hecho la transición ahora para concentrarme en lo que es lo transaccional, que estamos hablando de la preparación y análisis de los documentos que necesitan todos estos negocios pequeños. Eso es lo que estoy concentrándome en ahora y estoy alejándome del litigio, que es, como usted dijo, las demandas en la corte, las peleas entre individuos y entre negocios, porque es un proceso muy largo, aunque muchas personas piensan que es como ven en el televisor, que van a decir yo quiero ir delante del juez y tener su día en la corte delante del juez. No es así. Para tener ese día en la corte se demora muchos meses y mucho dinero que tienen que pagar las personas para llegar a ese punto. Usualmente de 6 meses a 18 meses, 3 años a veces puede durar cualquier caso de litigio en la corte. Entonces por eso me he dado cuenta que puedo ayudar mucho más dueños de negocios, especialmente los negocios pequeños, en la preparación de sus documentos y sus contratos, porque eso los ayuda a evitar esa situación que se encuentran en cuando tienen que ir a corte, cuando tienen que demandar a alguien. Así que eso es lo que estoy enfocándome ahora y es
mucho, mucho mejor para mí y para los clientes que puedo ayudar. Ok, vamos a hablar sobre eso. ¿Nos puedes dar una idea en cómo un caso o un cliente que va a usted para su servicio, qué es el proceso, cuáles son las cosas que usted va a necesitar a ver para asegurarse que lo que está haciendo por el servicio que le está ofreciendo le va a proteger a los negocios y esas cosas? Sí, claro. Y como he tenido esta experiencia de ya representar a tantos negocios y tantos individuos, cuando están en esa situación que ya no tienen ningún otro remedio, solo ir a la corte y solo defenderse en la corte porque ha resultado un problema, ya yo puedo identificar lo que están haciendo los dueños de negocio ahora, actualmente, antes que empiece el problema para decirle, mira, aquí se te va a presentar un problema porque no tienes cierto idioma en tu contrato que te protege si un cliente decide que no te va a pagar por tus servicios. O veo algunos dueños de negocio, por ejemplo, que dan un servicio personalizado, como contratistas generales, ¿verdad? O dueños de negocio que venden un producto por el internet. Tienen una tienda comercial de e-commerce, se dice, o sea, una tienda donde venden un producto por el internet. Están usando servicios digitales para dar ese producto, necesitan ciertos contratos de su lado para asegurar de que estas personas que están comprando el producto no lo van a poder devolver por cualquier razón o no van a poder recibir el producto sin pagar y entonces el dueño del negocio no tener ningún recurso. Entonces, puedo ver ya los problemas como se han presentado en la corte, en mi experiencia, ya yo sé qué tipo de idioma necesitamos en sus contratos específicamente para ayudarlos a evitar esa situación. Entonces, están invirtiendo dinero ahora, antes que se presente un problema, en teniendo esos documentos específicos, teniendo esos idiomas y esos contratos específicos que los va a ayudar a protegerlos para que después no les resulte en una demanda que le llegue a su puerta y entonces tienen que invertir mucho más dinero después en pagando para defenderse en la corte. Ok, y nos puede dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy dueño de un pequeño negocio y yo ahora quiero hacerlo legit, de verdad, protegido por la ley. ¿Qué es el proceso? Si yo la llamo y por favor me puede, la quiero contratar Sí. para ser mi abogada, ¿qué es el proceso que deberíamos hacer para asegurarnos que todo es seguro y qué son los documentos que usted va a necesitar a ver para hacer ese tipo de trabajo? Claro, lo primero que yo siempre hago es que trato de hablar con el dueño del negocio y quiero primero repasar cuáles documentos ellos están usando actualmente. Aunque tienen un documento que ellos prepararon hace 5 años, 10 años, quizás no tienen ningún documento, quizás están usando algo que compraron en una tienda que ya está formulado y ellos solo tienen que implementar ciertos, tú sabes, el nombre del cliente, la fecha del contrato, la cantidad. Está bien, pero primero necesito ver qué tipo de promesas ellos le están dando a sus clientes para entonces después yo identificar dónde están los huecos, ¿no? O sea, dónde es que les falta la protección que necesitan en ese contrato para yo decirle, mira, necesitas algo aquí que te protege contra si un cliente deja de pagar, necesitas algo aquí contra competencia de otros negocios que van a tratar de vender el mismo producto como usted, cosas así, y entonces así puedo mejor aconsejarlos y presentarles a ellos un contrato más personalizado al servicio y el producto que ellos están dando. Siempre empiezo con eso. Y aunque sea un email, o sea, un correo electrónico, un mensaje de texto, algunos negocios no tienen nada en papel, nada documentado que usan. Así que esas son las personas que yo más quiero enfocarme en y ayudar para asegurar que tienen algo escrito. Porque lo más importante que le digo a todos mis clientes y a todos los dueños de negocio que trabajo con es, ten algo por escrito y firmado, por supuesto, por ambos lados. Pero primero algo escrito, aunque sea un mensaje de WhatsApp. Pero necesitan algo por escrito que identifica y confirma el servicio o el producto que estás vendiendo.
Y eso es muy interesante. ¿Es posible si una persona o una empresa no tiene algo escrito, pero quiere demandar a otra persona que o le debe dinero o hay un conflicto? ¿Es posible hacerlo si no tienen un contrato? Sí, sí, en el estado de la Florida sí se reconocen que los contratos orales, verbales, sin nada en escrito, sí son enforzables, pero va a ser mucho más difícil de comprobarlo, porque no hay nada documentado que enseña que tú le prometiste que le vas a dar tal servicio por tanta cantidad de dinero y que se hizo eso. Si no tienes nada en escrito confirmando eso, la pelea en la corte va a ser mucho más larga y mucho más costoso para los dos que están involucrados, pero especialmente para el dueño del negocio que está perdiendo ese dinero y perdiendo ese tiempo que tienen que invertir en peleando en la corte. Sí, porque me imagino que si no hay contrato, eso le da un defensa, o si no hay un contrato escrito, eso le da quizá una defensa a la otra persona que está cometiendo el delito y también no hay un incentive para parar el pleito si hay una. Eso es muy importante para tener algo en escrito. ¿Nos puedes dar algunos otros consejos, quizá ciertas provisiones que deberían incluir en un contrato que sí está en escrito? Sí, creo que los dueños del negocio tienen que tener en mente sus términos y condiciones, especialmente si tienen un sitio de web. Deben actualizar esos términos y condiciones para reflejar los tipos de servicios y productos que están vendiendo hoy en día, especialmente, por ejemplo, después de COVID. Hay muchos negocios que están trabajando de casa, que tienen empleados o contratistas independientes que están trabajando de sus casas. Tienen que actualizar todas las pólizas internas que tienen para sus empresas, para sus negocios, para que todo el mundo tenga el mismo aviso y esté en la misma página, o sea, el mismo entendimiento de que estas son las reglas, estamos trabajando de casa o estamos trabajando algunos días en la oficina o algunos días en otro sitio, lo que sea, pero todavía aplican las mismas pólizas. Cosas así son importantes, igual en estados de cuenta. Muchos negocios envían un estado de cuenta a un cliente diciendo, este es tu balance, esto es lo que deben antes de tal día, pero no incluyen una provisión que indica que si no pagan antes de tal día, van a poner interés o un cargo por pagar tarde. Y si no le das el aviso a los clientes de que tienes la intención de colectar tarde, o sea, un cargo por pagar tarde, no lo puedes colectar, porque no le diste el aviso anteriormente. Cosas así que son muy valorosos a los negocios, especialmente los negocios pequeños que están trabajando tan duro para crear sus sueños, para perseguir un negocio que han invertido tanto tiempo y amor en creando. Y entonces después, por cosas que en realidad se pueden prevenir con estos documentos y estos contratos, eso es lo que estoy tratando de ayudarlos a hacer. Eso es buenísimo. Y seguimos hablando sobre las provisiones. No hay una provisión que tiene que estar en un contrato por las leyes de la Florida que le puede dar gastos a abogado sobre cualquier demanda o pleito que resulta en una acción o inacción que hicieron en el contrato. ¿Eso es cierto? ¿Nos puede hablar un poquitico sobre eso? Sí, sí, en el estado de la Florida sí te dan la opción, si lo pones en el contrato y si ambos lados lo firman, lo reconocen y están de acuerdo, lo puedes poner una provisión que dice que si hay algún problema con este contrato y los dos lados tienen que ir a la corte en una demanda civil y pelear, el que gana ese caso en la corte tiene el derecho de recuperar todos sus honorarios y todos sus gastos que invirtieron. Ahora, claro, deben entender que eso no quiere decir que puedes ir a la corte y contratar a un abogado gratis y no tienes que pagar desde un principio a tu abogado. Todavía tienes que pagar tu abogado desde el principio, usualmente es por hora, cuando estás en el litigio, estás pagando al abogado por hora, pero con esa provisión en el contrato te garantiza que si tú ganas, solo si ganas, y tienes éxito en el caso, entonces puedes recuperar todos tus honorarios. Sí, creo que en inglés se llama prevailing party, es lo que usted explicaste. Sí. Correctamente. Si Y gana, eso es el más común en los contratos entre negocios. Esa es la provisión más común entre los contratos. Hay algunos contratos, sí he visto, que dicen que no importa qué pasa en el caso de la corte, cierto lado
tiene que pagar los honorarios. O sea, un lado o el otro lado, el que está preparando el contrato o el otro que está firmando es el que tiene que pagar los honorarios. Esos no son tan común porque no son justos. Porque debe ser así de esa manera, que el que gana en la corte, entonces tiene derecho a recuperar todos sus honorarios. Y para mí, yo pienso que eso es algo muy importante porque eso evita a las personas que quieren no cumplir con el contrato. Puede ser pagamentos o puede ser algo que tenían que hacer. Es una, como, it deters, que Sí. prevenir la persona a estar contra lo que tienen que hacer en el contrato. Exactamente, exactamente. Ya, so evita demandas que son falsas, que son estafas, que son solo para molestar porque no le gustan cómo salió el negocio, no le gustan el resultado, lo que sea. Entonces usan la corte como un método de hacer maldad, ¿no? Contra el dueño del negocio. Correcto. Y nos puede decir, si yo soy dueña de una empresa y yo quiero iniciar un pleito o una demanda con la corte, ¿yo necesito un abogado o yo puedo representarme yo misma de parte del negocio? Como representante del negocio, si el negocio quiere demandar a alguien, el negocio necesita abogado. En el estado de la Florida requieren que el negocio propio tenga su propio abogado, porque reconoce que el negocio es como si fuera una persona, como si fuera una entidad, un individuo. Entonces, no dejan en las cortes de la Florida que el negocio esté sin representación legal, porque lo considera tan importante que el negocio tenga su propia representación legal que necesita un abogado. Entonces, tú puedes representarte tú misma sola si quieres, pero tu negocio necesita abogado o Ok. abogada. Y si, ¿cuáles son otras provisiones que deberíamos incluir en los contratos para las empresas? Una de las provisiones que es más comunes para las empresas, que he visto que siempre resulta en litigio, son las de no competir. Y esto se aplica cuando hay una división o separación entre socios de negocio. Entonces creaste un negocio con un socio y después de 3 años trabajando juntos, decidieron que van a dividirse, van a separarse y ya no quieren trabajar juntos. Vamos a decir que es un negocio de dry cleaning, de limpiar ropa y preparar ropa, cosas así, el de lavar y secar ropa. Entonces, no competir es un acuerdo, es una provisión en el acuerdo de la separación entre de los socios que indica que tú no puedes abrir tu tienda de dry cleaning, del mismo servicio, en el mismo condado o dentro de, vamos a decir, 50 millas del otro que ya existe, del otro socio, por lo menos 3 años. A veces varía de 3 años a 5 años, puedes limitarlo en millas, puedes limitar, todo eso se puede negociar, pero eso es muy importante porque muchas veces eso es lo que sucede, que los socios de negocios se separan, se van a hacer sus propios negocios en la misma industria, pero no quieren que competen, que hay competencia, especialmente cuando están en la misma área geográfica, porque van a estar cogiendo los mismos clientes que estuvieron del negocio anteriormente. Y si vamos a suponer que esa provisión está en uno de los contratos que yo tengo en mi empresa, y la otra persona del contrato no está, bueno, está en acuerdo, lo firmó y todo, pero ahora abre algo vamos a suponer un dry cleaning, lo abre entre los 50 millas. ¿Qué pasa si yo pongo un pleito, presento un pleito con la corte y la otra persona está diciendo, mira, esta provisión no es razonable? ¿Qué es lo que la corte determina o usa para determinar sobre si esa provisión sí es razonable o si es limitando una persona para trabajar en esa área? ¿Nos puede hablar un poquitico sobre eso? Sí, eso tiene más que ver con, estamos hablando de la determinación de un hecho en un caso. Entonces, aplicando la ley a los hechos de un caso específicamente. Llegan a corte y el juez, y si se hace ese argumento de que no es razonable, entonces
vamos a tener que tener un juicio básicamente sobre la evidencia y los hechos que resultaron en ese contrato. Entonces, estaban representados ambos por sus propios abogados cuando hicieron el contrato de no competir. Estaban representados por un abogado solamente para los dos, porque entonces eso te hace pensar que no era justo, o sea, porque de quién era el interés del abogado, quién fue el que pagó los honorarios de ese abogado para representarlo en esa situación, en esa negociación de no competir. Entonces, ¿cuántos otros negocios tienen ambos, verdad? ¿Qué educados son ellos en estas situaciones? ¿Cuántas veces han estado en estas situaciones para reconocer y saber que no competir se iba a aplicar? Tú sabes, cosas así. Todo depende en los hechos de esa situación en particular, pero usualmente hay que presentar toda esa evidencia en apoyo de los hechos para que el juez determine si fue razonable o no fue razonable. Y por eso es muy importante a tener una abogada de ayudarle a hacer un contrato para asegurarse que, mira, esto es razonable, esto es lo que tiene que hacer para ser razonable y dar consejos sobre eso, porque es muy técnico y lo que ponen en un contrato, las cortes lo ven como si fuera esto es lo que ellos querían, la intención, y es la ley. Exactamente, y por eso siempre le aconsejo también a los clientes, si no entienden algo en su contrato, no lo firmen. No lo firmen. Yo sé que todo el mundo piensa, los abogados, que sus honorarios cuestan mucho y que no van a tener dinero, pero se van a ahorrar mucho más dinero si invierten un poquito de dinero ahora en un abogado que te va a repasar el documento y te lo va a explicar claramente que si lo firmas sin saber lo que estás firmando y después no entiendes y te están demandando a ti porque no cumpliste con los términos de ese acuerdo. Sí, muy importante. Y háblanos un poquitico, si yo quiero empezar un negocio, hay ciertos pasos que necesito hacer, obviamente que un contrato es muy importante, pero hay como en Sunbiz, hay ciertas cosas que necesito hacer para empezar una empresa. Sí, con el Departamento de Corporaciones, con el Estado de la Florida, es todo por internet, tienen un sitio de web y ahí te registras tu negocio, el nombre de tu negocio, quién es el agente registrado para tu negocio. El agente registrado es como la persona designada como la persona que va a recibir cualquier aviso y noticias sobre tu negocio. Usualmente los dueños de negocio se ponen ellos mismos, pero si tienes un contador o un abogado de negocio que te representa, aconsejo que pongan a ellos en vez de usted. Y entonces ahí te registras con el Estado de la Florida para que el Estado de la Florida te reconozca como un negocio. Y es muy importante también saber eso, porque si tú estás dando un servicio o vendiendo algún tipo de servicio o producto a clientes, debes estarlo haciendo debajo de un nombre de una corporación o tu negocio y no debajo de usted individualmente como una persona individual. ¿Por qué? Porque esa compañía actúa como una división entre usted como persona, individuo y como el negocio. O sea, el negocio es el que te protege a ti y todo lo que tú tienes, tus bienes raíces, si tienes propiedades, cosas así, el negocio ayuda a enseñar, yo estoy dando un servicio por este negocio, no como un individuo, así que si hay algún problema con esos servicios o productos que estoy vendiendo bajo del negocio, no puedes entonces después tratar de demandarme a mí individualmente, porque lo hice todo por mi negocio, pero tienes que tenerlo registrado con el Estado de la Florida para que sepan que es legítimo. Sí, porque es una manera de evitar un pleito contra uno. Exactamente. Y usted ve eso mucho, que a veces ellos traen la persona individualmente aparte del pleito. Sí, a veces sí lo he visto, pero tienen que ver hechos adicionales. O por ejemplo, firmaste algún documento con el cliente bajo tu nombre personalmente y no hay ninguna mención de la corporación o de la empresa. Eso indica que tú estabas prometiendo algo como usted personalmente y no como el negocio. Son cosas así siempre me enseña que hay problema y de nuevo, pero si tienes los contratos correctos que enseña que todo es bajo del negocio, entonces no vas a tener ese problema de que tú como un individuo estás haciendo ninguna promesa. Bueno, Melissa, además de ser una abogada excelente en ayudando negocios, yo sé que usted también tiene algo en el site que reúne muchas
personas y junta a muchas personas. ¿Nos puede hablar sobre eso? Sí, sí, como abogada y como mamá también, porque es importante notar que yo empecé mi bufete, ¿no?, de abogado cuando tuve a mi primer hijo y me volví mamá y me Y di ya tiene cuenta. 3, ¿no? Y ahora tengo 3 Wow. niños chiquitos, sí, que toman mucho de mi tiempo, estoy muy agradecida, pero como dueña de negocio, como abogada y como mamá, me di cuenta que no había mucha información y ayuda para nosotras, porque muchas personas piensan que como profesionales, que todo es igual para los hombres y las mujeres, pero la realidad es que no es así y las mujeres, las mamás abogadas necesitan mucho más ayuda y apoyo. Entonces, por las redes sociales y por el internet las cosas que se han avanzado por el internet, especialmente después de COVID y la pandemia que hemos pasado por los últimos 2 años. Tenemos una comunidad por Facebook, por grupos de Facebook, donde nos conectamos con otras mamás abogadas y intercambiamos sugerencias, ayuda y muchas otras información que es único y especializado a las mamás abogadas, y me siento muy apasionada sobre ese tópico, así que me encanta ayudar a otras mamás abogadas cuando pueda. Y también mencionaste que usted empezaste su bufete. ¿Nos puede hablar cómo es? Porque yo sé que usted tiene un bufete con su esposo y trabajando con familia no siempre es perfecto. No, claro. Pero ¿nos puede hablar cómo es trabajar con su esposo y tener una empresa juntos? Sí, yo empecé la empresa de nosotros hace como 7 años, casi 8 años ahora, y hace 4 años mi esposo se juntó conmigo, se fue de oficina donde él estaba y está conmigo ahora, trabajando conmigo. Y para nosotros funciona súper bien porque tenemos más tiempo para dedicar a los niños, cuando si ellos están enfermos, si tienen algún problema en la escuela, si tienen algún problema donde sea, o los deportes. Juntos trabajamos como un equipo, ¿no? Él es mi compañero en todo, en la vida y en negocio, y es alguien que puedo confiar con cualquier cosa, y tenemos un buen balance sobre la personalidad. Es un poquito más calladito que yo, pero funciona muy bien porque yo soy la que, o sea, hablo más y él escribe todo. So, trabajamos bien juntos y estoy muy agradecida que tenemos esta oportunidad de crear algo juntos, y por eso me siento tan apasionada sobre creando algo para mis clientes que también tienen sus negocios. Bueno, Melissa, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si usted tiene últimas palabras para los televidentes que están viendo esto en la casa. Sí, claro, lo que yo siempre aconsejo a todo el mundo que tiene su propio negocio, que tiene un sueño de crear un negocio, es, número 1, hazlo ya, porque el tiempo sigue pasando y no quieres estar arrepentido si no lo haces hoy. Así que hazlo, y si tienes la oportunidad, consulta a un abogado o abogada que te va a ayudar con tu contrato para que no pierdas todo el trabajo que has trabajado tanto para crear. Bueno, Melissa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, y a ustedes hasta la próxima semana. There are now more ways than ever to watch all your favorite shows on WLRN. Download the WLRN app and watch our live stream anywhere from any mobile device. Or get the PBS Video app and watch all of your favorite drama, history, science, current affairs, and documentaries on demand. Plus, when you become a member of WLRN, you get WLRN Passport with full seasons, early releases, special collections, and more. It's your all-access ticket to the great programming you know and love, anywhere at any time. For more information, visit WLRN.org/television.